Hola, les saluda Nali Figueroa desde Puerto Rico, de parte de Teatro Círculo, y aquí estoy con José Cheo Oliveras, una persona que se supone que conoce Teatro Círculo. Cheo es el director artístico fundador de Teatro Círculo. También digo que es mi amigo, es mi jefe, bueno, nada, no voy a decir más nada de Cheo. Voy a dejar que Cheo hable por sí solo. Corillo, les presento a José Cheo Oliveras. Oh, hola, 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 hola a todos. Hola, Indita. Bueno, en verte otra vez. Nos vemos todos los días, pero bueno, es siempre bueno verte en tu rol de entrevistadora. Ay, Dios mío. Ay, espérate, que estoy nerviosa, ¿es verdad, Cheo? Yo no te he entrevistado nunca. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Sí, Ah, sí, bueno, sí. sí, haciendo monerías allá cuando estoy en Nueva York y eso. Sí, sí, Pues sí, es sí. verdad. Pues miren, yo tengo aquí a la mano el abanico, porque como ya les dije, yo estoy en Puerto Rico, y sudo, y pues hacer la cosa. Mira, pues Cheo, vamos a empezar por el principio, como dice Antigona Pérez. Este, Cuéntanos un poco de ti, de tu vida en Puerto Rico. Por ejemplo, ¿dónde estudiaste tú de chiquito? De chiquito yo estudié en Carolina, en una escuela en Savannah Gardens. Ahí estudié mi escuela elemental. La escuela intermedia fue en River Heights y luego para la Kodak, José M. Lázaro, la escuela en Country Club. Ahí estudié mi high school y de ahí, bueno, pasé a la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Puerto Rico me vine para Nueva York. ¿Y dónde fue que tú empezaste con esto del teatro? Porque yo me acuerdo, cuando yo estudiaba, las electivas de teatro empezaron cuando yo estaba en escuela intermedia, o sea, y siempre había una maestra de español que como que le daba la cosita. Y entonces, en tu caso. Yo en realidad empecé a hacer teatro cuando yo era cuando yo era niño, haciendo show de marionetas con mis Sí. amigos. Pedíamos para los reyes, recuerdo que pedíamos para los reyes. Yo decía, tú tienes que pedir esta, tú tienes que pedir esta. Y compilábamos todas esas marionetas y hacíamos show de marionetas. Nos metíamos en una caja de nevera que le hacíamos un cuadrado, una ventana y hacíamos espectáculos así con marionetas. Así fue como yo empecé realmente a hacer teatro. Con las marionetas de Miss Piggy, me acuerdo, las marionetas Sésamo, de Plaza Sésamo. eh, y así, y cobrábamos y todo, cobrábamos 5 centavos a la muchachería para que viniera a ver en la marquesina el show de marionetas. Y hacíamos unas producciones así con vestuario, con música, con todo, una cosa muy chévere. Así que yo supongo que eso fue la primera espinita. Después de eso, cuando yo estaba en la escuela superior, no había maestro de teatro ahí en la escuela. Y yo fui a ver por primera vez en mi vida, fui al teatro, cuando estaba en la escuela superior, a ver una producción de Sayas que hizo La Casa de Bernarda Alba. Una producción espectacular, o sea, con grandes actrices en ese momento. Y yo quedé tan entusiasmado con eso que empezamos entonces en la escuela, un compañero y yo que era también embelequero de teatro, y empezamos a hacer cosas de teatro. Y nuestro primer proyecto fue casualmente el tercer acto de La Carreta que hicimos en la escuela superior. Y bueno, a partir de eso ya yo sabía que yo quería hacer teatro. Llegué a la universidad. En la universidad yo iba a estudiar medicina, a la Facultad de Medicina. ¿Qué tú me Y, dices? ah, ¿Qué tú me dices? Tú sí, sabes que hay un montón de gente en la UPI cuando yo estudiaba que de naturales, de biología, de no sé qué, terminaban en teatro, correcto, correcto. que Yo tomé, será el... yo tomé un curso de producción técnica con Carmiña Bouet el primer semestre y eso fue mi perdición, porque ese curso fue espectacular, esa maestra era espectacular. Y básicamente la premisa de todo el curso era, de ese curso de producción era que la gente de teatro tiene que hacer de todo, tenemos que hacer de piedra, de box office, de actor, de mercadeo, todo. Y me encantó esa dinámica profesional que ella promovía en ese curso. Y yo dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Y me cambié de facultad. Me cambié para la Facultad de Comunicaciones. Y porque era más fácil desde ahí estudiar teatro a la vez y estudié comunicaciones y teatro simultáneamente.
Ok. Pero ¿por qué era más fácil? Porque en drama, lo- lo- Porque no, o sea, estudiar medicina, los horarios de medicina, la rigurosidad de esos cursos, toda esa cuestión era un rollo. Y yo dije, yo no quiero estar en realidad metido en un consultorio médico 11 horas al día, 12 horas al día. Eso no es lo que yo quiero hacer anyway. Así que descarté totalmente en ese momento la Facultad de Medicina y lo más cercano era la comunicación pública porque estaba envuelta el periodismo, relaciones públicas, ese tipo de cosas. Y eso estaba muy conectado para mí con el teatro. Y se facilitaba muchísimo tomar clases de ambas facultades. Así que eso fue lo que hice. Estudié ambas, hice dos bachilleratos en teatro y en comunicación pública. al dedillo. Y cuando tú te fuiste a Nueva York, ¿tú, tú no te fuiste a estudiar o sí? Yo me fui con la idea de estudiar, sí, Ajá. pero no inmediatamente. O sea, yo vine a hacer acá el doctorado, y la idea era hacer el doctorado y regresar a Puerto Rico a enseñar en la universidad. Ese era mi plan original. Pero no vine exactamente a estudiar inmediatamente, sino que quería venir a, a explorar universidades, Mira, explorar. espérate, te atacaron ahí. ¿Quién te atacó? Me atacó mi gato que quiere comer. Cheo tiene gatos corillos y a veces en las reuniones que tenemos de momento tú ves algo Se mete, sí, por el y es medio. el gato. Me acaba de dar un zarpazo para que le dé comida. Bueno, este, entonces nada, el plan era ese, regresar a Puerto Rico y nada, pasó que llegué aquí a los 2 años, empecé a estudiar en el Centro de Estudios Graduados, a hacer mi doctorado en literatura, específicamente en Siglo de Oro, y a finales de uno de estos años se estaba retirando el director del departamento, que era un especialista en Cervantes, Isaías Lerner. Y otro profesor me dice, oye, Cheo, tú que eres de teatro, ¿por qué no te inventas algo para despedir a Lerner? E hicimos ese plan de hacer una pequeña presentación con los entremeses de Cervantes. Y fue tanta gente del sistema de CUNY a ver ese espectáculo que empezaron a pedirnos, tienen que llevar esto a mi universidad, tenemos que llevar esto a mi universidad. Y de esa noche que hicimos esa presentación para Lerner, de pronto tuvimos 6 diferentes lugares para ir. Y así nació Teatro Círculo, de una manera itinerante, sin querer queriendo, este, con este espectáculo de los entremeses que hicimos para Isaiah Lerner. Y a partir de eso empezamos a girar con el espectáculo y unos meses después ya estábamos incorporados y ya el resto es historia. Qué bárbaro. Y esto Bien, fue, incluyendo los planes truncos de regresar, porque una vez empecé Teatro Círculo, ya la idea de regresar se iba haciendo cada vez menos real y eventualmente, bueno, ya nunca se materializó. Pero por otro lado, tuve la oportunidad de dedicar, wow, ya 32 años de trabajo en el teatro. Aquí viene mi gato. mira, ahí está. 32 gatos, 32 años de, 32 años de trabajo en el teatro con la comunidad latina aquí en Nueva York, que es tremendamente significativo. O sea, yo a veces digo, wow, ¿por qué yo no fui y quemé mis energías en Puerto Rico? Y me sentía un poco culpable a veces por eso, ¿no? Y cuando pienso que, bueno, lo que no hice allá lo hice acá con una comunidad latina importante, no solamente de puertorriqueños, sino de latinoamericanos de todas partes. Así es que de pronto como que recalculé ese sentido de culpa y dije, no, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo mi labor social con mi comunidad latina de todas formas. Y eso pues me satisface mucho. Claro, Corillo, yo llevo con Teatro Círculo desde el 2009, que es cuando yo me mudé a Nueva York. Y mi amiga, nuestra amiga María Cristina Fuste, ella me dijo, mira que en Teatro Círculo están buscando a alguien para asistir a Dean Sayas, que fue mi profe querido de la universidad, ¿ah? Que terminó siendo, que es director artístico emérito de Teatro Círculo. Y entonces, y ella me dijo que están buscando para recomendarte y no sé qué. Y yo, pues sí, y entonces ella me recomendó con Cheo. Y yo llegué allí así toda cagada, con mi resumen así, y Cheo que me entrevista y todo así como de esto.
de estas entrevistas así tipo corporate que te sientan y todo. Y me preguntó de todo. Yo ni me acuerdo qué fue lo que me preguntó. Nada, y pues terminé asistiendo y rigiendo. Y entonces, pues de ahí para adelante, estoy trabajando con Teatro Círculo. Así que estás haciendo mucho, mucho por la comunidad. Y de parte también déjame, porque tengo que partir de mis experiencias contigo. El primer callback series que hizo Teatro Círculo, que fue en el 2015, que déjenme decirles que callback series es un programa que tiene que Teatro Círculo, que obras, monólogos, eh, obras, monólogos, alguna producción que no haya tenido mucha salida o que se haya hecho 3 funciones, una cosa así, pues Teatro Círculo las llama, las convoca y las produce, ¿verdad? Pues entonces yo hice un monólogo que se llama Layel, de José Luis Arroyo, y entonces Cheo no lo había podido ver, y entonces pues me dijo, mira, Anita, que vamos a hacer tal cosa, ven y preséntanos el monólogo. Y yo así agarré mis partolitos y fui al tercer piso de Teatro Círculo y lo presenté. Con esto quiero decir que Cheo da la oportunidad, pero no necesariamente porque te conoce te va a dar la oportunidad, porque tiene que saber lo que Teatro Círculo va a presentar. Y él no iba a decir, sí, sí, tú tienes algo y preséntalo. No, él tenía que ver qué era eso. Y eso es, yo me acuerdo, yo decía, oye, pero Chema me conoce, él sabe lo que yo, pero también dije, no, pero es algo que él va a presentar. Y entonces, a partir de eso me fui dando cuenta de cómo tú eres con el asunto de la curaduría, de la calidad de las cosas que van a Teatro Círculo. Yo te lo agradezco mucho porque eso a mí me enseñó. Y yo a veces trato de darle halagos a Cheo y él como que no los acepta, sí, 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 pero esta es una manera de decirte gracias por la comunidad latina, por lo que están haciendo con Teatro Círculo en Nueva York. Y nada, fue un palo, la ayer fue un palo Un con palo, Back un palo, Series. y ese programa ha sido un palo. Ese programa en realidad se dedica a exponer artistas independientes que están bajo el radar, que no tienen recursos. Y ahora mismo ese programa pues se ha combinado con el programa Mi Casa es tu Casa, que es un nuevo programa que estamos iniciando este año. Y es un programa que ofrece 2 semanas de espacio de teatro a artistas independientes, 2 semanas gratis para que presenten su producción. Nosotros ofrecemos también asesoría técnica, asesoría con el mercadeo, lo que podamos hacer para mejorar el valor de producción de esas obras que se presentan. Y todo esto gratis para las personas que solicitan y que son aceptadas en el programa. Y te digo, en este momento en el que uno de los costos principales es, obviamente, cuando estás produciendo individualmente, independientemente, es la cuestión de la renta de los teatros, etcétera. Es monumental lo que se cobra aquí en Nueva York. Y ofrecer esta ayuda es para mí una cosa bien, bien, bien gratificante, porque yo recuerdo cuando nosotros éramos homeless y no teníamos teatro y se nos iba la mayoría del presupuesto en pagar miles y miles de dólares a la semana por el arrendamiento del teatro. Y decía, wow, cómo se nos va el dinero solamente en esto, en este aspecto, ¿no? Así es que devolver eso y ofrecerle eso a la comunidad, ahora que tenemos un espacio, a un espacio súper renovado, recientemente renovado, con equipos state of the art, o sea, un buen espacio digno, ¿no? Para presentar obras. Y es un programa que me llena de mucha satisfacción, de verdad que sí. Sí. Y también los salones de ensayo que los tienen a precios Y sí, accesibles. tenemos un programa con el NISCA en que ofrecemos un salón de ensayo 20 por 40, que es un salón grande con piano, con espejos, aire acondicionado, calefacción, o sea, por $10 la hora. O sea, eso no lo consigues en ninguna parte en Nueva York. Y ese es un programa también subvencionado por el NISCA, New York State Council on the Arts. Y este programa también ayuda a un montón de artistas, no solamente de teatro, de baile, cualquier tipo de artista que quiera que necesite un foro para preparar su arte, ¿no? Para ensayar, para montar, para hacer lecturas, etcétera, etcétera. Y ese es otro programa también que ofrecemos
que es para mí una de las grandes satisfacciones de esta etapa en la que Teatro Círculo está una vez conseguimos nuestro edificio, ¿no? Nosotros ahora estamos en la posición de poder devolver no solamente a la comunidad en general con nuestras producciones, sino a la comunidad de artistas en particular con estos programas específicos. Si quieren más información sobre lo de rentar el espacio, pueden dirigirse a teatrocirculo.org/rentals. Ahí tienen más información, ¿verdad? Déjame decirlo ahí para aprovechar. Ok. Mira, y hablando de círculo, ¿qué otros programas tiene Teatro Círculo aparte de estos que mencionaste? Bueno, Porque, ajá, dale, sigue. sí, bueno, tenemos el callback, tenemos Mi Casa es tu Casa y el Affordable Rental Program, que son programas dirigidos a la comunidad de artistas, ¿no? Tenemos otros programas, el programa de giras, por ejemplo, que con ese programa vamos a diferentes lugares en el área estatal y además internacionalmente. Los últimos 4 años hemos estado visitando diferentes festivales en España con nuestras producciones clásicas y son experiencias fabulosas, no solamente porque nos dan exposición a la compañía, sino porque crean un sentido de comunidad bien tremendo con la compañía. Hay algo que pasa cuando uno viaja junto y come junto y ríe junto y ese tipo de comunidad que se crea es súper importante para que para que eso permea en nuestras producciones de alguna manera. Esa relación de respeto, de camaradería que se establece en nuestra relación de trabajo con el crew artístico, eso necesariamente se refleja en la producción y eso es un beneficio tremendo. Entonces, el programa de gira y además tenemos un programa que me encanta, que es un programa que hacemos con los abuelitos y las abuelitas en los diferentes barrios de Nueva York. Nosotros vamos a centros de personas de la tercera edad y llevamos maestros de teatro y estamos trabajando con ellos por 6 semanas y les damos entrenamiento a ellos, entrenamiento vocal, entrenamiento de ejercicios físicos, etcétera, etcétera. Y ellos montan una pequeña pieza al final de esa residencia. Y ese programa es encantador, es increíble ver a estos abuelitos de 80, 85, 90 años. Recuerdo unos años atrás, una señora tenía 92 años, estaba ya casi ciega. Ese año los espectáculos se hicieron en nuestro teatro. Y a esta señora había que prácticamente llevarla al escenario porque no podía ver. Y esta señora, a los 92 años, cuando abre la boca a cantar un tango, aquel teatro se iba a caer. O sea, era una cosa impresionante. Cómo esta señora a sus 92 años tenía ese vozarrón de tanguera, ¿no? Fue una experiencia así, como decimos, para pelo, ¿no? La gente es muy conmovedora. Ellos encuentran algo productivo que hacer durante este periodo de la residencia, se sienten personas productivas, se sienten artistas de Broadway. Hemos hecho entrevistas con la televisión y no tienes idea cómo se iluminan estos viejitos. Se prenden cuando los entrevistan en la televisión. Todo ese tipo de efectos secundarios que no se puede cuantificar en términos de la salud mental de las personas de la tercera edad. Y para no decirte lo importante que fue este programa durante la pandemia, que este grupo en particular, este grupo demográfico en particular, estaba más aislado que los demás, ¿no? Por virtud de su edad, que tenían que estar más protegidos. Y durante ese tiempo hacíamos este programa por teléfono, porque no todos los viejitos tenían computadoras o no sabían cómo usar una computadora. Y hacíamos este programa por teléfono y ellos estaban agradecidísimos esperando esa llamada a las 10 de la mañana para comunicarse con este grupo de artistas que buscamos la manera como por teléfono hacer nuestra programación, hacer nuestro ensayo, hacer nuestro ejercicio. Fue un momento bien especial en ese programa. Y el programa se llama Abuelito Dime Tú, gracias a la contribución de nuestra queridísima Diana Cherry, que se inventó ese nombre. Bueno, no se lo inventó, lo retomó para nuestro programa y me encanta, Abuelito Dime Tú, porque se trata de eso, abuelito, dime tú tu historia, cuéntame una historia, dime algo.
Y esto es lo que ellos hacen al final de cada residencia. Ellos nos cuentan una historia, ya sea una historia escrita o ya sea una historia que ellos mismos generan. Ahora que mencionas a Diana Cheri Ramírez, ella también fue profesora en talleres que Teatro Círculo dio sobre dramaturgia Correcto. y es que ese es otro programa que tiene Teatro Círculo. También está el programa Verso en Acción, que es de Sí, Verso del Siglo de Oro. es el programa de entrenamiento que tenemos para actores. Nos hemos concentrado en los últimos años en talleres de versificación porque naturalmente es la gran necesidad que tenemos. Aquí en Nueva York no existen centros docentes donde los estudiantes puedan ir a estudiar en español. El HB Studio ahora con María Fontanals y Pablo Andrade tienen unos cursos que ofrecen en español, que eso es fabuloso, pero son así un poco unos cursos, no es un programa donde tú te puedas graduar, digamos, con un grado en actuación en español. Ese tipo de preparación no existe aquí en Nueva York y es pena, una pena porque los actores y actrices latinos que quieran entrenar en teatro tienen que hacerlo en inglés. Y eso está muy bien. El problema es que estas técnicas americanas no necesariamente se traducen cuando tienes que hacer un Siglo de Oro o aun cuando tienes que hacer un Lorca, que es todavía más reciente, ¿no? Entonces hay estilos específicos que pertenecen a nuestra idiosincrasia latina que tenemos que estudiar en español y que existen solamente en el idioma español. Y por ejemplo, el siglo de oro, imposible estudiar en otro idioma que no sea el español, porque el siglo de oro necesariamente depende en el estudio de los textos que están escritos en verso en español. Así es que ocasionalmente ha habido alguna traducción al inglés de una que otra obra, pero el siglo de oro generó miles y miles de obras de teatro, es un cuerpo de teatro enorme, ¿no? Que muy poco se ha traducido y se tiene que trabajar en español. Y eso un poco lo hacemos nosotros en el programa nuestro de talleres de capacitación actoral, donde enseñamos a los actores latinos cómo acercarse a estos textos clásicos. ¿Cuál es la técnica desde el punto de vista del actor que tienes que utilizar para hacer un balance entre los tres planos principales, ¿no?, de este teatro, que es el plano dramático, el plano métrico, que es la forma en que está escrito, y naturalmente el plano prosódico, que es el fraseo, que se entienda, ¿no? La frase que permite que entendamos lo que decimos. Y cuando se está escrito en verso, no siempre los versos corresponden a una frase semántica. Entonces, tienes que juntar versos con otros, la mitad de un verso con otro, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo tienes que respetar la métrica. Entonces, ese es el reto que nos enfrentamos cuando estamos haciendo este teatro. Y por suerte tenemos una entrenadora espectacular, Carmela Aramburu, que ha trabajado ya con nosotros por los últimos 5 años. Es nuestra directora de verso de la compañía, pero es también la que dirige estos talleres de versificación, que son fabulosos y además muy, muy, muy baratos. Ofrecemos 20 horas, un taller de 20 horas de capacitación por $100. O sea, estamos hablando de $5 la hora. ¿Qué entrenamiento de esa calidad consigues por ese precio, ¿no? Y lo hacemos con todo el gusto. O sea, es un programa que también para el cual recaudamos fondos para poderlos ofrecer a ese precio, para que la gente los pueda tomar, los actores principalmente, que son los que menos acceso tienen a los actores de teatro, los más pelados, que siempre, ¿no? Así es que ese programa también es fabuloso y es un programa que está muy a la par con nuestros intereses personales. El centro, digamos, de los fundadores de Teatro Círculo, todos somos educadores y la educación es una cosa que nos interesa muchísimo y seguimos un poco esta premisa de Lope de aprovechar entreteniendo, ¿no? Eh, Vamos a entretener, pero vamos a educar también. Así es que eso siempre ha estado en el centro de nuestra misión. Estos talleres se hacen en línea, así que cuando venga el próximo taller, créanme que se van a enterar.
Yo los he tomado y al principio, pero no. Wow, Carmela es fabulosa haciendo estos tipos de talleres. Este, a pensar que otro. Está también, no un taller, pero sí de los programas, Dance Series también, que se presenta Teatro Círculo. Correcto, correcto. Hace, wow, ya como 9 años que empezamos nuestro programa de baile y empezamos incubando una compañía de flamenco al margen y como por 3 o 4 años estuvimos trabajando con ellos, incubábamos sus trabajos y los presentábamos y ahora hemos estado últimamente trabajando con el tango y vamos a presentar ahora en abril un espectáculo de tango espectacular como parte de ese programa de danza. Y vamos a empezar también en la primavera un programa nuevo que tiene que ver con la zarzuela, con el género de la zarzuela. El género de la zarzuela, que es un género que está prácticamente desapareciendo del panorama, y aquí en Estados Unidos y en Nueva York en particular, eh, eh, no se hace hace muchísimos años. Y de la misma manera que nuestro interés con el teatro del siglo de oro es un poco rescatar ese género que casi en estado de extinción, nos interesa hacer lo mismo con la zarzuela y por suerte contamos con el especialista más importante que tiene este país en la zarzuela, el maestro Pablo Singer, que es un gran eh, director musical, pianista, pero que además ha dedicado gran parte de su carrera a este género de la zarzuela en particular y es por suerte nuestro director musical y vamos a empezar en marzo con nuestro primer proyecto de zarzuela, con la esperanza de que eso se convierta en un programa constante. Todos los años podemos ofrecer un espectáculo de zarzuela. Así es que me da mucho gusto también saber que estamos añadiendo cosas a nuestra programación. Que también se van a enterar, porque ya verán, ya se van a enterar. También de los programas estuvo First Call, que se hizo, fue este año que se hizo First Call, no me acuerdo si fue este año Ay, o el anterior. El año pasado Ah, fue nuestro primer First Call, que es un programa para escritores, dramaturgos nuevos o experimentados, no importa, y donde presentamos, hacemos una serie de lecturas dramatizadas, se invita a la comunidad, se invita al teatreros, productores, etcétera, etcétera, y se acompañan estas lecturas con un evento. Que le sigue, ya sea una recepción, ya sea un panel. Este año vamos a hacer una recepción y un panel. Son 2 noches y presentamos a 4 dramaturgos durante este programa. sí, es que Eh, aquí se mezcla todo, la educación, obviamente, lo que estás diciendo, que son educadores. Claro, y la idea es esa, ¿no? Exponer trabajos nuevos o dramaturgos, no tienen que ser necesariamente nuevos, pero dramaturgos que hayan escrito algo recientemente que no se haya producido, crear un foro para que estas obras se escuchen, empiecen en esa primera etapa de una lectura dramatizada, que es por donde empieza todo, ¿no? Y a partir de ahí, si se genera algún interés, pues estas producciones toman vuelo por sí mismas. El año pasado, una de las producciones que se leyó, Pregones la produjo. Así es que esa es la idea, ¿no? Abrir puertas para que los dramaturgos también tengan un foro donde presentarse. Ahora que cuando estabas mencionando, perdón, callback, que me acordé que también se hizo Mexica Danza Folclórica, que eso estuvo fabuloso también, Sí, eso es este, parte del programa de de, baile. de Dance Series. Ujú. Mira, hablando de baile, a ti nunca te ha dado con, porque tú en las fiestas, mira, eso es la salsa, con los poros, ¿cómo tú le metes a la coreografía? Eso te llamó la atención. Es increíble, soy malísimo. Yo soy buenísimo para bailar, creo yo. Tú me pones música y yo no paro de bailar y puedo bailar 24 horas corridas. Pero cuando me dicen que tengo que seguir una coreografía, me recuerdo que cuando hicimos Puerto Rico fue muchos años atrás. Betina estaba haciendo la coreografía de una salsa, que es algo que yo me encanta, y yo no podía seguir la coreografía y finalmente me sacó de la coreografía.
Yo no lo podía creer. Yo decía, pero si yo sé bailar salsa, ¿cómo no puedo hacer esto? Así es que para coreografía nada, no puedo seguir. Lo mío es rumba libre, muévete como quieras y disfruta ese flujo de música, ¿no? Y te digo, me encanta bailar, pero no puedo seguir no me pongas a hacer una coreografía porque no puedo hacerlo. No sé Eh, no sé por qué. Espíritu libre. También, también cantas, porque tú entonas y cantas bien. Sí, sí, es parte del entrenamiento que tuvimos. Algunos de los espectáculos clásicos que hemos hecho, muchos de ellos llevan música del Renacimiento cantada a cuatro voces por la compañía. Así es que el entrenamiento vocal que hemos hecho también con Pablo Singer es un aspecto importante que le damos espacio en Teatro Círculo. El espectáculo de Entremeses tenía 11 madrigales. Me encantaba porque... eh, le daba un aire bien arqueológico al espectáculo y eso pues ha sido un foco nuestro por mucho tiempo. Y ustedes ven ahí a Cheo como, no, no está serio, está tranquilito, pero Cheo a veces yo le digo, tú tienes 13 años, porque siempre está con sus chistes y hay un asunto serio y de momento suelta un chiste de esos bien mongo o qué sé yo qué, pero tiene esta cosa de, hablando de los versos, que o a veces hace discursos de aceptación de algo, lo hace en verso, o siempre estás, ¿cómo es el juego ese que tú siempre estás haciendo con Eva Cristina Vázquez, sobre todo, la otra de las fundadoras de Círculo? Que, Si es un juego de asociación de palabras, mira, que como, en el lenguaje existe una cosa que se llama, en la lingüística existe una cosa que se llama relaciones paradigmáticas, que es que cuando uno escucha una palabra, por ejemplo, la palabra palabra, inmediatamente en tu cerebro, el cerebro empieza a asociar la palabra palabra con otras palabras que riman con palabra. Y eso es una cuestión inconsciente que ocurre. Lo que pasa conmigo es que ese proceso inconsciente ya yo lo tengo muy consciente. Entonces no puedo parar, no puedo evitar todo el tiempo. Alguien dice algo, estoy buscando la rima. Y alguien dice, esa rima con esto. Y entonces eso facilita pues que puedas hacer un chiste, ¿no? Porque la rima casualmente y eh, sobre todo si la usamos así en frases cortas, ¿no? En versos coloquiales, es un instrumento perfecto para el humor. Y entonces, yo no puedo parar y me divierte mucho estar siempre rimando, estar siempre buscando palabras que riman con lo que la otra persona dice y ver cómo puedo meter algún comentario con rima al respecto, ¿no? Del anterior. Así es que es muy divertido, es un juego que además supongo que mantiene un poco la agilidad mental y nos pondremos viejos un poquito más tarde si hacemos eso. es verdad, es verdad. Yo siempre estoy como que, ay, otra vez, pero participo. O sea, no puedo hacer eso de, pero eso no es como se le dice. No, no, yo contesto. De verdad que eso es una agilidad que hay que tener ahí, fabulet. Mira, y hablando de agilidad, fabulet, Cheo es parte esta vez del elenco de La Monja Alférez de Juan Ruiz de Alarcón, que se va a presentar del 17 de octubre al 2 de noviembre en Teatro Círculo. Pueden obtener los boletos en teatrocírculo.org/tickets. Y Cheo va a interpretar el personaje de Miguel de Erauso, el hermano de Guzmán. ¿Cómo es eso de la cosa agilidad de las espadas que Mario Matei les está ahí? ¿Cómo ha sido que le está coreografiando? ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, para mi sorpresa, más fácil de lo que yo pensé, cuando yo obviamente yo no estuve en la primera producción como actor, yo las veía, y cuando yo vi los ensayos, yo veía, wow, eso se ve complicado. Cuando me ha tocado hacerlo ahora, pues resulta que no es tan complicado. Está bastante bajo control. Es un personaje corto, que me encanta, porque así descanso un poco después de haber hecho Trujillo, donde no salía de escena por 2 horas. Así es que aquí tengo mis 3 escenitas y ya, y descanso el resto de la obra.
pero es un personaje que me encanta porque es un personaje bien fuerte, el encargado, ¿no? El miembro de la familia de Guzmán encargado a encontrar a su hermana y meterla en un convento para restaurar su honor, ¿no? Y es un personaje muy tradicional en ese sentido y tiene unas escenas muy fuertes, especialmente mi escena preferida de toda la obra es la escena en que se enfrentan los dos hermanos, la escena del duelo entre ellos, que es una escena muy, muy bien montada por el director, muy, muy bien complementada por Jay Fabiano, el que hace el personaje del anfitrión en el piano bar, y además una voz extraordinaria que tiene, ¿no? Su condición tan fiera en un convento la encierra por someterla. No, es para mí un poco, yo cuando lo vi yo digo, ¡oh! La Monjarfere meets Cirque du Soleil, porque esto era un poco Cirque du Soleil con teatro clásico, ¿no? Es una escena que me encanta, nada más por esa escena vale la pena. Así es que el esfuerzo. Así es que con mucho gusto tomé este personaje en esta apuesta y nada, vamos a ver cómo el público lo recibe. A mí también me gusta mucho esa escena. Y, y Jay cantando tocando el violín a la vez con el soundtrack de esa escena, es Jay Fabiano, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido tu proceso en los ensayos? Quitándolo de el productor, aquí Teatro Círculo, sino el actor completo en los ensayos. ¿Cómo es tu proceso? No en esos ensayos en general, pero en específico, pero en general, ¿cómo tú abordas los personajes cuando estás ensayando? Pues mira, obviamente depende del personaje que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos Trujillo, cuando yo leí esa obra, cuando yo empecé a leer la obra, yo no pude parar, yo tuve que terminarla, o sea, yo no podía parar, era una cosa, quería saber más, quería saber más. Por ejemplo, ese personaje, definitivamente no había para mí otra manera de agarrarlo si no fuera desde el punto emocional. Yo tenía que encontrar esa conexión emocional con un personaje que es totalmente opuesto a lo que yo puedo pensar de mí mismo, ¿no? Pero buscar esa conexión emocional con el personaje era fundamental porque, como decía Antunes Filho, director brasileiro de Macunaíma, con quien tuve la suerte de trabajar unos años, él nos decía que para lograr la fealdad y la maldad de un personaje, tienes que acercarte a su humanidad, a su bondad. Acércate desde la bondad y el texto te va a dar, te va a dar lo otro, ¿no? Entonces, buscar esa conexión donde un personaje como Trujillo, por ejemplo, que es universalmente odiado, aunque hay gente, obviamente, que lo siguió y que todavía lo siguen, pero es una persona que hizo muchísimos actos en contra de la humanidad. Am, cómo te conectas emocionalmente con este personaje y cómo buscas la humanidad dentro de eso, ¿no? Eso es un acercamiento para ese tipo de personaje. Para las obras de Siglo de Oro, de alguna manera, a mí lo que me funciona realmente es trabajar acercarme al personaje desde afuera, no desde el punto de vista. Eso llega después. La conexión emocional llega después. Pero a mí me sirve mucho en el Siglo de Oro acercarme desde afuera. ¿Cómo camina? ¿Cuál es la voz que utiliza este personaje? El aparato físico, ¿no? del personaje. Y una vez encuentro algo, no tengo que encontrar todo, una vez encuentro algo de lo que me agarro, entonces eso me hace el proceso disfrutable. Lo que pasa es que son bien diferentes. El siglo de oro está escrito en verso y no puedes errar. Tienes que decir exactamente ese número de sílabas, ese número de palabras, esas palabras en particular. En el teatro contemporáneo, si puedes cambiar una palabra por otra y no afecta la rima y no es el fin del mundo.
En el siglo de oro, si cambias una palabra y cambias la rima, ahí ya el aspecto métrico se fue a volar, ¿no? Se acabó el mundo. Entonces, la presión, cuando yo hago teatro cuando hago teatro clásico, la presión está en la forma, ¿no? En la forma. Y la forma, naturalmente, incluye el aspecto físico del personaje. La forma dada por el texto y, obviamente, y eso se conecta para mí, es fácil. Yo empiezo por ahí y luego llego al otro, cuando hago Siglo de Oro. ¿Tú te consideras entonces, yo me considero una actriz técnica? ¿Tú te considerarías un actor técnico? O sea, que manejas las cosas más bien técnicamente y luego lo integras a tu oficio. Yo no sé qué es, yo no sé qué connotaciones puede tener esa palabra técnica y me parece que o sea, la frase de un actor técnico, eso me parece que puede tener connotaciones negativas. Yo sí creo en la técnica. Yo sí creo que el actor tiene que tiene que desarrollar una técnica. Sí, eso es. Lo que pasa es que, ok, sí. Si un actor, por ejemplo, se emociona y llora y grita y se ríe en escena, bla, 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 eso exactamente hace el público. Así que no hay ninguna diferencia entre tú y el público. O sea, te conviertes para mí en un actor o en un artista cuando por diseño tú puedes recrear esa risa, ese llanto, esa emoción, pero de una manera por diseño, no porque todas las noches te sacrificas y te clavas un puñal para sentir el dolor o lo que sea. Si haces eso, eres un caso patológico, ¿no? Para mí el artista es el que puede recrear eso, el que crea una técnica para recrear eso, ¿no? Desde una manera, desde el punto de vista del diseñador. Desde afuera yo estoy recreando y a través de los recursos que tengo con mi voz, con mi cuerpo, etcétera, yo estoy recreando todas estas impresiones, todas estas emociones, todo este flujo de imágenes, etcétera, etcétera, pero por diseño, no porque a ver si me llega esta noche o no me llega, a ver si cómo me siento esta noche o cómo me siento. Para mí esa es la diferencia entre un artista y un caso patológico, ¿no? Entonces, para eso sí necesitas técnica. De eso se trata la técnica. A través o sea, cualquier cosa que te sirva, cualquier técnica que le sirva al actor, eh, para tú ser capaz de diseñar lo que tú quieres, que el signo específico que sea más efectivo para tú interpretar tu personaje de la manera que tú lo ves. No es o sea, todo lo que ocurre en escena, eso tú lo sabes, todo lo que ocurre en escena tiene que ser por diseño. O sea, tú mueves esta manera, el brazo así, o lo mueves así, o lo mueves así, o cualquier gesto, cualquier pausa, tiene que ser por diseño. Esa es tu responsabilidad como actor y naturalmente con el grupo técnico, con el grupo artístico, el director, etcétera. Durante el proceso de ensayo es el proceso de búsqueda de todos esos signos, ¿no? Donde tú entonces seleccionas cuál es el que es más efectivo. Y, eso es lo difícil de ser actor. Tú tienes mucha responsabilidad porque a fin de cuentas en el escenario no está el director, en el escenario estás tú. Y el director está apoyándote durante el proceso y el proceso de ensayo es sumamente importante en el que todo vale. En el proceso de ensayo, si tú quieres ser la persona más patológica perfecto, todo eso sirve para encontrar los signos que tú vas a poder recrear o que puedes recrear eventualmente. Pero al momento del espectáculo, todo eso tiene que ser por diseño. O sea, tú tienes que entrar y emocionarte y tienes que, o lo que sea, o reírte, o parecer la persona más fría del mundo, lo que sea, lo que el personaje dicte, lo tienes que hacer por diseño. Y para eso necesitas técnica. Como director, pensando ahora cuando estabas mencionando director, ¿cómo tú trabajas? Es que te estoy haciendo dos preguntas. Voy a decirte esta. ¿Te gusta más dirigir o te gusta más actuar? Me gusta más actuar, me gusta más actuar. Y he dirigido muy poco en Teatro Círculo en los últimos 32 años. He dirigido más fuera de Teatro Círculo que en Teatro Círculo.
lo que pasa es que el rol de director me saca demasiada energía, me drena demasiado. Eh, es un rol que ah, lo disfruto menos por la presión que me pone encima, ¿no? Y naturalmente llega un momento en que es disfrutable, pero ni aún como productor, ni aún el rol de productor que yo hago me crea tanto estrés como dirigir una obra. O un personaje muy difícil, no, no me crea ese nivel de estrés que me crea dirigir, porque para dirigir tienes tanta responsabilidad, estás a cargo tienes que cuidar a todos los actores, tienes que cuidar la producción, tienes que cuidar las composiciones, tienes que trabajar con los diseñadores, o sea, nada se puede escapar, todo tiene que estar conectado, ¿no? Para en pos del cuento que quieres contar, ¿no? Y me crea demasiado estrés, me da mucho. Pero bueno, lo disfruto, pero no es lo más que hago, Mira naturalmente. qué buen actor eres, que no se nota porque cuando dirigiste Los Titingos de Juan Bobo de Carlos Ferrari, yo nada de cuenta que me di, tú ahí, pues haceme esto y los chistes y la cosa. Pero también tiene que ver con el trabajo que estás haciendo, o sea, según el proyecto, quiero decir. Claro, según el proyecto, según la gente con quien trabajas, a veces trabajas con actores con menos experiencia, a veces trabajas con actores con más experiencia. Eso es bueno y malo también, o sea, eso te da un descanso de ciertas cosas, pero te crea otras tensiones, ¿no? Por otro lado. Así que todos esos factores influyen. Por suerte, en Teatro Círculo, como trabajo generalmente con un grupo de gente que ya conozco, un grupo de actores que ya conozco, pues eso se facilita un poco, ¿no? Se alivia un poco esa presión. Pero aún no deja de aterrarme. Yo cuando dirijo aterrado. ¡Wow! Jamás lo pensé. Y Sí. hablando de dirección también, que Daniel Alonso de Santos es el director de La Monja Alférez. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Dani? Porque has trabajado con él en otras producciones como actor, ambos, y también él dirigiendo. ¿Cómo ha Eh, sido? yo empecé a trabajar con Dani, las primeras producciones que Mariano de Paco Serrano dirigió para nosotros, Dani era el asistente de Mariano. Así que mi primer contacto con Daniel fue como asistente de dirección. Y desde el principio, a mí lo que me llamó la atención de Dani es que no solamente es un tipo que tiene sensibilidad teatral, eso es fundamental. Si no tienes eso, ni te acerques a las tablas. Pero Dani tiene una formación académica muy impresionante. Entonces, eso me daba mucha tranquilidad. Eh, yo recuerdo la primera producción que hicimos fue El Caballero de Olmedo con Mariano. Y Dani y Mariano pues hicieron la adaptación. Siempre hay que hacer adaptaciones porque no podemos hacer estas obras con 15 personajes, o con 15 actores, perdón, no tenemos presupuesto para eso. Y siempre hay que adaptar, siempre hay que cortar, siempre hay que añadir escenas, no añadir, empatar escenas, etcétera. Y yo recuerdo que cuando leí el libreto, yo dije, en algún momento dado yo voy a encontrar aquí un fallo. Yo sé que voy a encontrar algo aquí. Y puedes creer que no encontré nada. Había, o sea, aún los empates que se hicieron eh, en términos de la métrica, en términos de que se respetaba toda la versificación, etcétera, etcétera. Y ahí yo respiré tremendamente y dije, wow, esta gente sabe lo que está haciendo. Y desde entonces ha sido una admiración tremenda. Y luego Dani pasó de dirigir, de ser asistente de Mariano a dirigir, ya cuando Mariano no pudo dirigir casualmente La Monja Alférez, años atrás. Y fue una sorpresa todavía mayor porque cuando Dani estaba realmente a cargo del proceso, Dani entonces demostró otras habilidades que tiene, de cómo realmente estudiar el personaje, cómo buscar eh,
el contexto del personaje, no solamente el contexto de la obra, que él lo provee muy bien siempre, pero es un entrenador de actores tremendo. Dani es un muy buen entrenador de actores y encima de eso es un tipo de la escuela de Mariano de Paco. Todo el Serrano. ¿cómo se llama? Es súper optimista, súper optimista. Es algo que yo como director no tengo, ¿no? Que es, están todo el tiempo, sí, esto está muy bien, es trabajar desde la afirmación, ¿no? No desde la negación. Entonces, tanto Dani como Mariano, ellos afirman lo bueno que ven y y de ahí parten, ¿no? Eh, Así es que estoy súper satisfecho, contento con Dani. Dani, nos hemos hecho muy buenos amigos en los últimos años cuando hemos ya tenido que trabajar más directamente como director y productor y como colaborador, porque yo en realidad como director artístico de Teatro Círculo estoy muy envuelto en todo el proceso de la gestación del texto. Y entonces, cuando creamos una versión de una obra o una adaptación, es un trabajo colectivo. Y, por ejemplo, cuando hicimos El alcalde de Salamea, yo le propuse, Dani, ¿por qué no por qué no adaptamos esto a la situación de la invasión del ejército norteamericano a Puerto Rico a finales del siglo XIX? Y él, que no conocía mucho de la historia de Puerto Rico, dijo, vamos a investigar, vamos a ver cómo hacemos esto. Y se fue creando la estética visual alrededor de esta idea. Y esa colaboración para mí es súper importante. Y en los últimos años, pues he tenido la suerte de que he encontrado otro partner importante en Dani para trabajar estos textos clásicos, que no es fácil. No es fácil encontrar las personas correctas, que entiendan, que tengan una visión clara sobre estos espectáculos, porque si el director no tiene eso, el público no lo va a entender. Estos textos están bastante ya alejados en el tiempo como para que se conviertan en textos opacos, confusos, y hay que de alguna manera desenmarañarlos y digerirlos un poco y adaptarlos un poco a a la situación actual para que el público vea una conexión y se conecte con estos textos. Y por suerte, tanto Dani como Mariano pues son directores que me dan esa seguridad, ¿no? Y con los que trabajo y espero que sigamos trabajando por muchos años más. Los tres somos muy jóvenes, los tres. Sí, cierto, sí. Tenemos muchos años por delante. Sí. Dani tiene 34, 35 años, no sé. Es un bebé, Sí, sí, sí. Dios mío. Y eso cuando estabas hablando de lo de la colaboración y la cosa visual y estética, ahí también tiene mucho que ver el diseñador de producción, Israel Franco Müller, que Fundamental. Israel es una pieza importantísima. Él está siempre desde el principio, desde la reunión número uno. Y lo que pasa con Israel es que él no para, él tiene 7.000 ideas y tú le descartas 14 y él te viene con otras nuevas 14 en 24 horas. Un tipo muy creativo. Israel es un hombre renacentista, es un artista, es músico, es actor, es diseñador de escenografía, diseñador de luces, diseñador de vestuario, diseñador gráfico. de O sea, utilería. hace utilería. O sea, qué nos hace Irra, ¿no? Uf, qué suerte. O sea, que Dios los cría y ellos se juntan, dicen, ¿no? Qué suerte que cuento con este grupo de gente, porque sin esta gente no. Cuando hablabas antes de un poco de la cuestión curatorial de la compañía y de la calidad, bueno, cada cual hace lo que puede, ¿no? Y yo hago lo que puedo en esos términos, pero es una cosa bien importante tratar de presentar lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Naturalmente no tenemos todos los recursos del mundo y obviamente con cientos de miles de dólares haríamos una escenografía impresionante o haríamos unos vestuarios impresionantes, pero aún así con los presupuestos que tenemos, con los recursos que tenemos, mi trabajo fundamental en Teatro Círculo es mantener ese nivel de la calidad dentro de lo que es para mi calidad. Naturalmente es muy subjetivo y para otras personas no es lo mismo y está muy bien, ¿no? De eso se trata el arte, es una cuestión muy subjetiva. Pero dentro de lo que yo considero que es el estándar al que podemos llegar, ese es mi trabajo, empujar a este grupo de colaboradores a llegar a ese nivel.
naturalmente dentro de nuestros recursos. ¿Y por qué fue que tú decidiste hacer la monja alférez ahora? Uf. La monja alférez, en realidad, no debimos, debió haber seguido en cartelera desde hace 2 años atrás. Ahora mismo estamos en una situación política, como todos sabemos, muy difícil para las artes en general, pero para las organizaciones latinas en particular. Los latinos tenemos un signo de target en nuestra espalda más grande que cualquier otra organización cultural, por virtud de ser latinos. Y esto es por las políticas federales que tenemos en este momento de intimidación y de expulsar a las personas que son percibidas como extranjeros. Y en particular los latinos somos los que más hemos estado. Y las políticas en general que se han establecido en esta administración son muy detrimentales para el arte y para la cultura. A nosotros nos ha llegado una carta que nos prohíbe que hagamos, eh, si queremos recibir fondos federales, no podemos hacer producciones que promuevan temas de género o los derechos de la mujer o temas BIPOC minoritarios. Hello, eso es lo que somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Nos están pidiendo que dejemos de ser lo que somos. Y eso es un acecho existencial importante como nunca hemos sentido las organizaciones latinas. Y naturalmente tenemos que resistir. Nuestro rol como artistas en este momento histórico es tomar una posición y hacer lo que tenemos que hacer, que es teatro. Y el teatro es un instrumento de cambio social, es un instrumento importante de educación y no podemos hacer definitivamente lo que algunas firmas de abogados importantes han hecho, lo que algunas universidades importantes han hecho, que es recular, que es no resistir. Yo pienso que nuestro rol es todo lo contrario. Y por eso la monja alférez, porque hacer una obra sobre un soldado trans en el siglo XVII reclamando su espacio es exactamente lo que los soldados trans del ejército norteamericano están haciendo ahora mismo una vez el presidente los ha expulsado del ejército. El primer día de la inauguración del presidente, él estableció que de ahora en adelante en este país los géneros oficiales son masculino o femenino. Pues, señor presidente, con todo respeto, esos no son las únicas alternativas dentro de las posibilidades de la sexualidad humana. Somos más complicados que eso. Y hay que darle espacio a cualquier manifestación humana en ese sentido, en el aspecto de la identificación de género. Y hacer esta obra, es sumamente importante, es reafirmarnos en lo que somos, es realmente llevar el mensaje esta, ah, no tolerancia, no quiero hablar de tolerancia, porque a mí ese género de tolerancia me parece como te tolero, pero no te soporto, ¿no? Pero te tolero, ¿no? Tiene esa connotación todavía. Es esta cuestión de que simplemente hay que aceptar, es una cuestión de aceptación. Hay que aceptar los diferentes colores de la sexualidad humana. Hay que aceptar las diferentes opciones que tenemos los seres humanos para expresarnos en términos de género. Y esta obra presenta casualmente eso. Y la monja alférez en el siglo XVII lo hizo. Es un personaje histórico, real, que existió y ella lo hizo. Y Juan Ruiz de Alarcón, el autor de la obra, o estaba muy adelantado a su momento o nosotros estamos muy atrasados. Y sospecho que es lo segundo. Así es que por eso hacer esta obra. Tenemos que hacer obras como esta, tenemos que hacer obras como La caída de Rafael Trujillo. Obras que en este momento señalen el peligro de los sistemas autocráticos.
El sistema autocrático ya estamos en un sistema autocrático, básicamente en este país. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir unos años atrás? Tenemos una responsabilidad, Nita. Como artistas tenemos una responsabilidad y la asumes o te metes en la cama. Exacto. Y yendo por esta línea, déjame decir, la caída de Rafael Trujillo de Carmen Rivera, que fabulosa, para mencionarla a ella. Y siguiendo esta línea, ¿qué cosas son las que a ti, Cheo, te sacan por el techo? Yo creo en general que el abuso, cualquier situación abusiva, ya sea conmigo o con otra persona. Y yo defino abuso bien ampliamente. Eh, cuando yo voy al supermercado, yo voy a un centro aquí al Por Mayor y tienes que enseñar tu boleto, tu ticket de compra para que ellos corroboren Mm, lo que compraste, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, hay una persona que trabaja ahí recogiendo esos boletos y esta persona, hay 5 personas delante de mí en la fila y a las 5 personas él las recibe con buenos días, ¿cómo está? Bla, bla, bla. Enseña el boleto. Y cuando llega a mí, no me da los buenos días, me pide el boleto. Ese gesto de hostilidad, que puede ser muy simple, para mí es abuso, ¿no? Entonces, desde eso hasta abusos realmente graves. Y eso me saca, me descontrola, eh, me hace meterme en problemas. Eh, pero bueno, eso me vuela por el techo, como dices. ¿Y qué haces para manejar dividir esas cosas? ¿Cómo te Bueno, relajas? bueno, generalmente no me relajo, generalmente exploto, generalmente lo digo o hago algo, ¿no? Pero muchas veces también, pues, decido, "Ah, no voy a gastar energía en esto y voy a tratar de irme no, el high road y no gastar energía en esto, pero es bien difícil para mí. Yo supongo que es ah, por mi interés por la política, por mi interés por envolverme en la política, ¿no? Que la política es cualquier relación humana entre dos personas, ¿no? Eh, es ese interés por esa justicia social, ¿no? Y el abuso, pues obviamente se opone a eso y me da mucho trabajo bregar con eso. Y cuando puedes separarte de la política, eso es casi imposible. ¿Qué tipo de cosas tú disfrutas hacer aparte de teatro, aparte de educar, aparte de rescatar animalitos? Sin duda, sin duda, sin duda, jugar ajedrez. Me encanta jugar ajedrez. Yo empecé a jugar ajedrez cuando fundé, yo no sabía jugar ajedrez y aprendí por mi cuenta en la computadora cuando fundé Teatro Círculo. Porque yo dije, yo no sé nada de administración de un teatro, yo no sé nada de pensamientos estratégicos para desarrollar una compañía, nada. Así que necesito una actividad que desarrolle esa parte del cerebro de la estrategia. Y empecé hace 30 años y me encanta. Yo cualquier tiempo libre que tengo me pongo a jugar ajedrez y no solamente me relaja, me despierta, me cambia el mood, me pone, aun cuando pierdo, ¿no? Cuando pierdo digo, "Guau", estoy pensando ¿dónde fue, en qué momento del juego fue el fallo trágico del héroe, ¿no? ¿En qué momento del juego yo perdí este juego? No solamente al final, no, y es mi actividad favorita. Además, me gusta mucho en el verano y en la primavera, naturalmente, sembrar, cortar la grama, encargarme de las cuestiones eh, de siembra, de jardinería, que yo hacía desde niño, de todas formas. Me reconecto, ¿no? Cuando estoy afuera,
trabajando con las plantas y echándole agua a las plantas, cortando la grama, etcétera. Eso me relaja muchísimo también. Pero el ajedrez es lo más que hago. Va contigo, ¿verdad? Tú, tú mencionaste que estudiaste en Carolina. ¿Tú eres de Carolina, Puerto Rico? Yo nací en Santurce, pero me crié en Carolina. Y Bueno, pues, la parada 18, eso es San Juan, ¿no? Eso es Santurce, San Juan. Santurce, Santurce pertenece a San Juan, sí. Pues no, no pertenece a Carolina. Yo me crié en Jardines de Country Club, una urbanización viejísima ya, Carolina. Carolina, sí. Ah, ok. Es que como mencionaste ahí lo de la jardinería cuando niño, pues, Oh, mira, de porque hecho, me crié en Jardines de Country Club. Y mi primer trabajo cuando tenía 9 años fue en una jardinería que se llamaba ¿cómo se llamaba? Jardín Flores de mi Patria. Jardín Flores de mi Patria. Era una jardinería eh, que yo tenía 9 años y yo pedí trabajo ahí y me dieron trabajo. Yo iba los fines de semana y por las tardes a regar las plantas, a echarle tierrita, no sé qué, tareas simples que había que hacer con las plantas. Y estuve trabajando mucho tiempo ahí en ese lugar. Ese fue mi primer salario. Yeah. Me pagaban, mira, seis- me pagaban $6 a la semana. ¡Ave María! $6 a la semana. Y con eso yo era el hombre más rico. ¡Qué lindo! Mira, eh, déjame volverle a recordar a la gente, La monja alférez de Juan Ruiz de Alarcón es una adaptación de Germán Vega García Luengos y Daniel Alonso de Santos, con la dirección de Daniel. Eh, del 17 de octubre al 2 de noviembre en Teatro Círculo, los boletos en teatrocírculo.org, diagonal tickets. Antes de cerrar, ¿algo que te gustaría decirle a la gente, algún consejo, algún comentario? Quisiera simplemente añadir algo a lo que acabas de decir. Hemos conseguido un subsidio importante para la monja alférez y las funciones de los sábados en la noche pueden conseguir los boletos solamente por $10. Por $10, porque esta fundación paga la diferencia. Así es que si realmente quieres aprovechar una ganga, compra tu boleto para los sábados de la noche, la función de las 7 de la noche, solamente $10. Si vas al website y pones el código ACCESS, con eso puedes conseguir esos boletos a $10, que es una oportunidad, es un programa que ojalá que podamos mantener en el futuro, porque sería chéverísimo que pudiéramos abaratar los costos de los boletos, no solamente para los sábados de la noche, sino para todas las temporadas, para todas las funciones. Y, y obviamente ofrecer la oportunidad, no darle excusas a la gente a que no creemos comunidad en este momento importante en que estamos. Así Sábado es, 18, sábado 25 y sábado 1 de noviembre. correcto. Sí, sí. Ajá, pero eso era de trabajo, algo tuyo, de Cheo, de Eh, José Ángel. Bueno, naturalmente no está relacionado a lo que estamos pasando ahora mismo, lo que estamos viviendo. Lo único que yo quisiera decir así es que desde la capacidad que cada cual tenga, que tenemos en este momento histórico en el que vivimos, tenemos que participar, tenemos que tomar una posición, tenemos que hacer algo, lo que sea, donar a alguna organización que haga un trabajo social, eh, protestar en una línea de protesta, eh, hacer una obra de teatro sobre el tema del género, lo que sea, lo que esté dentro de tus posibilidades. Es sumamente importante que todas las personas que puedan y que tengan la habilidad de hacer algo, que lo hagan, porque la apatía es lo que realmente va a poner los clavos en esta tumba de este experimento democrático en este país. Así es que cualquier cosa, siempre se puede hacer algo, siempre. Y un acto pequeño se convierte en un acto grande cuando muchas personas lo hacen. Así es que eso es lo que realmente con lo que quisiera terminar. No tengo nada más que añadir.
Gracias, Cheo. Y Gracias, gracias. gracias, gente, por acompañarnos, por seguir con Teatro Círculo por más de 30 años, 33, 32, 30. 33. Este es nuestro año 33. Ajá. Y pues vamos a seguir de aquí a 30 años más. Exactamente. Gracias. Muy bien. Gracias, Cheillo. Gracias.